Hola, bienvenidos y bienvenidas a Habla Viva, un podcast que nace de la experiencia y la reflexión y deseo de transformar la educación desde dentro. Mi nombre es Rafaela Flores y junto a mis compañeros de psicología queremos contarles una historia que nos marcó, la de un aula real con estudiantes reales, donde la cultura, las emociones y el aprendizaje se cruzan todos los días. Cuando hablamos de salud mental en la escuela, muchas veces lo reducimos a si hay o no hay un psicólogo, pero la salud emocional se construye cada día, en lo que se dice y lo que también se calla. Se forma en el ambiente del aula, en el estilo de enseñanza y en la manera de corregir, de motivar, de relacionarse, entre otras. En este proyecto, lo que buscamos fue entender este tejido invisible que une a la cultura con la educación y el bienestar emocional. Hola, soy David Almirón. Este proyecto empezó como una intervención puntual dentro de un curso de psicología cultural, pero rápidamente se convirtió en una experiencia profunda. Nos tocó observar, escuchar e intervenir, pero también reflexionar sobre qué significa educar emocionalmente. Trabajamos con estudiantes de primer año de secundaria, entre 11 y 13 años, una etapa de muchos cambios, dudas, inseguridades, donde el vínculo y el reconocimiento son claves. Y eso fue lo primero que descubrimos que faltaba, el reconocimiento. Hola a todos, soy Dara Chara. Lo que hicimos fue preguntarnos qué tipo de cultura se vive dentro del aula. Y cuando hablamos de cultura, no solo nos referimos a tradiciones o costumbres, sino a formas de sentir, de pensar y de aprender. En este grupo vimos una cultura de silencio emocional, donde no se hablaba de lo que se sentía, una cultura de aguante, donde los chicos habían aprendido a callarse, a evitar, a desconectarse de lo que pasaba dentro suyo. Eso ya nos decía mucho. Notamos que muchos de ellos veían las emociones como algo privado, algo que no se comparte, como si expresar tristeza, miedo, frustración fuera una debilidad. Hola, soy María Isabel Flores. Lo que hicimos no fue simplemente aplicar una actividad o una sesión, fue entrar en contacto con una realidad que muchas veces se ignora. Y hoy, desde este espacio, queremos compartir con ustedes lo que vimos, lo que hicimos y lo que aprendimos. Nos importó el aula y nos importaron las personas que estaban dentro, porque a veces lo que los estudiantes necesitan no es más información, sino más afecto, más escucha, más espacio para existir emocionalmente. En este sentido, nuestra presencia fue un catalizador, porque, porque comenzamos a notar que con pequeñas acciones, como preguntar sinceramente cómo estaban, se abrían posibilidades de conexión que antes no se presentaban. Hola, yo soy Danica Becerra. Nuestra intervención fue también una forma de acompañar a un grupo de chicos y chicas que muchas veces se sienten solos, confundidos o poco escuchados. Y eso en pleno proceso educativo no puede seguir siendo normal. Las emociones no se quedan en la puerta del aula, entran con los estudiantes y si no los reconocemos estamos perdiendo una parte fundamental de aprendizaje. Y también vimos que el acompañamiento no solo significa intervenir cuando hay un problema, sino estar presentes de forma constante, creando un espacio donde ellos se sienten valorados y validados. ¿Qué tal? Soy Rodrigo Santillana. Lo que van a escuchar a continuación no es un resumen técnico ni un informe frío. Es una historia contada desde la empatía, la observación y el compromiso. Porque nos importó el aula y nos importaron las personas que estaban dentro, los alumnos. Lo que hicimos fue darle lugar a lo invisible, a lo emocional y a lo cultural. Y eso hizo toda la diferencia. Descubrimos que a veces los estudiantes no necesitan soluciones inmediatas, sino alguien que los mire con atención, que reconozca su esfuerzo, que sepa ver lo que hay más allá del comportamiento superficial. Hola, mi nombre es Diana Málaga y en esta historia no solamente vamos a hablar de educación, también de identidad, familia, expectativas y frustraciones, porque lo que pasa fuera del aula también entra con cada estudiante todas las mañanas, porque lo que pasa fuera del aula
también afecta en la desconexión que puede haber. Es precisamente esta desconexión la que produce ciclos de baja autoestima, fracaso escolar o rechazo entre compañeros. Por esta experiencia también nos invitó a cuestionar los propios modelos educativos desde una mirada más integral. Hola, yo soy María Yancaya. Este es Aula Viva, un espacio donde queremos invitarlos a mirar a la escuela con otros ojos, con más empatía, más escucha y sobre todo más humanidad, porque la educación emocional no es solo un lujo, es una necesidad urgente. A lo largo de estas semanas aprendimos que una sola actividad bien planteada y con afecto puede convertirse en un espejo para que los estudiantes se reconozcan y reconozcan a los demás. Y eso en sí ya es un acto transformador. Bien, luego de esta pequeña presentación de nosotros y una pequeña introducción, comenzaremos con el primer segmento, que es cómo encontramos el aula. Cuando cruzamos por primera vez la puerta del aula de primero B de secundaria, nos impactó el ambiente que se sentía. Era un silencio distinto, no de concentración, sino de una tensión que se podía palpar. Un silencio lleno de resignación, como si muchos de ellos hubieran aprendido a hablar, participar o simplemente estar presente emocionalmente no era algo necesario. Algunos estudiantes ni siquiera levantaban las miradas para vernos. Las respuestas cuando las había eran cortas e inseguras. No les importábamos. La mayoría parecía encerrados en sí mismos, desconectados del grupo, del contenido, de todo. No estaban solo callados, estaban muy desconectados. Lo primero que pensamos fue, esto no es una clase tímida. Era un grupo con heridas emocionales, no había motivación, ni siquiera resistencia visible. Era una especie de resignación emocional que había calado muy profundo en ellos. Y eso nos llevó a preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo está pasando esto? ¿Y quiénes saben de esto y por qué no hacen nada? Bueno, para esto decidimos hacer una actividad simple, que se describan con una sola palabra. Las respuestas fueron devastadoras, como inservible, flojo, raro, lento, miedoso. Y no lo decían como una broma, lo decían con convicción. Eso fue la primera señal de alerta. ¿Cómo un grupo tan joven había interiorizado una imagen tan negativa de sí mismo? El problema no era solo la baja autoestima, era una identidad quebrada que se había ido construyendo por años de silencio, de etiquetas, de correcciones sin afecto. Y estas etiquetas no nacieron solas, vienen de experiencias pasadas, de juicios constantes, de comparaciones familiares y escolares. Esas voces externas se volvieron internas. Eres flojo, nunca haces bien las cosas, siempre distraído. Cuando lo repiten tanto, uno termina creyéndolo. Y eso limita todo, sus ganas, sus sueños, sus posibilidades de imaginarse diferente. La cultura emocional que observamos era una cultura del aguante. Aguantar sin decir nada, aguantar sin preguntar, aguantar sin mostrar lo que se siente. Las entrevistas con la tutora y el equipo de psicología nos confirmaron justamente esto, que la mayoría de los estudiantes venían de entornos con cuidadores ausentes o emocionalmente fríos. Algunos fueron criados por tíos, abuelos o incluso solos en casa la mayor parte del día. Eso no solo deja un vacío afectivo, también enseña un estilo de apego distante, desconectado, y eso se replica en el aula. Cuando hicimos ejercicios de exploración emocional, muchos estudiantes no sabían por dónde empezar. Les costaba incluso identificar si estaban tristes, enojados o aburridos. Decían, estoy normal, pero en el cuerpo, en la postura, se mostraba la tensión. Y es que nadie les había enseñado que sentir no solo es normal, sino necesario. Había miedo de hablar, pero también muchas ganas de que alguien les diera permiso para empezar. Desde el enfoque pedagógico, notamos que la metodología de enseñanza era muy repetitiva. Clases centradas en copiar del pizarrón, tareas mecánicas, pocas oportunidades para debatir, para crear, para aprender con juegos didácticos.
Nos dijeron varias veces, solo copiamos. Y cuando algo se repite sin sentido, el cerebro se apaga, pero también el corazón. Nadie quiere participar en una clase donde siente que no cuenta, donde su opinión no modifica nada. Eso refuerza la idea de que estar presente solo significa sentarse y obedecer. Muchos de los estudiantes veían al colegio como una obligación, no como una oportunidad. No sentían el aula como un espacio suyo. Algunos comentaron, yo solo vengo porque tengo que venir. Esa frase fue clave porque revela una desconexión total con el sentido de aprender. Y cuando no hay sentido, río, hay interés. Y sin interés no hay posibilidad real de cambio. En cuanto a la relación entre los compañeros, encontramos una convivencia superficial. Existían algunos subgrupos muy marcados donde cada uno sabía su lugar y algunos acaparaban el protagonismo con conductas impulsivas u otros se replegaban al fondo del aula. También había etiquetas sociales muy definidas como el distraído, la callada, el que siempre molesta y los más preocupantes es que esas etiquetas no eran cuestionadas ni por los compañeros ni por los docentes. Ya estaban instaladas y cada quien parecía actuar en función a ese rol asignado. El resultado era un aula sin cohesión grupal, sin sentido de pertenencia. Algunos estudiantes nos contaron que nunca habían trabajado con ciertos compañeros, ni siquiera se sabían los nombres de todos, y eso muestra que el aula no era un espacio compartido, sino una suma de islas. Para muchos, ir al colegio era transitar por un espacio donde no tenían vínculos reales. Bueno, continuando, además de los problemas que ya se han mencionado, y como si fuera poco, también lo que más se ha visto es que los alumnos tienen miedo al error constante, tienen miedo a participar y que lo primero que escuchen de sus compañeros sean risas, gestos, murmullos, pero mayormente son bastante hablados. Normalmente alguien participa y otro alumno le dice un insulto. Esto genera bastante tensión en ellos. Nadie quiere levantar la mano normalmente cuando se les pide. Nadie quiere fallar. Es mejor pasar desapercibido para ellos que arriesgarse a quedar expuesto. En este caso, la escuela, que debería ser un lugar seguro para explorar, para fallar, para crecer desde el error, se transforma en un espacio de vigilancia emocional. Muchos de estos estudiantes están muy acostumbrados a este sistema que ya ni siquiera lo cuestionan o piensan cómo cambiarlo. Normalmente nos decían que así es siempre, así es desde que he venido de primaria. Esta normalización del malestar, a esa resignación, es muy peligrosa, porque cuando el sufrimiento se vuelve parte del día a día de estos pequeños, lo dejan de ver como algo eh, a cambiar, y es algo que se necesita prestar atención. Y eso también es un problema cultural. Y lo más fuerte de todo esto es que el aula se había vuelto un espacio de sobrevivencia emocional, no un espacio de desarrollo. Los estudiantes no estaban creciendo allí, estaban resistiéndose, cada uno a su manera, algunos callando, otros hablando demasiado y otros evadiendo, pero todos con una necesidad común: ser vistos, escuchados y reconocidos. No desde el castigo o la exigencia, sino desde el vínculo. La ausencia de espacios para hablar de lo emocional, la falta de programas de educación socioemocionales y el enfoque excesivamente académico terminaba por silenciar cualquier intento de expresión auténtica. El aula no era un lugar para ser uno mismo, sino para cumplir. Y eso tarde o temprano afecta el aprendizaje, autoestima, motivación y en sí todo. Eh, por ello, al final del diagnóstico, entendemos que este grupo necesita mucho más que estrategias educativas, necesita un proceso de acompañamiento, sobre todo en el tema cultural, emocional y relacional. Lo que encontramos no fue un grupo difícil, fue un grupo que no había sido mirado con afecto en mucho tiempo.
Un grupo que merecía que alguien se quedara a escuchar, que preguntara sin juzgar y que propusiera algo diferente. Y eso fue lo que intentamos hacer, diseñar una intervención que no solo trajera actividades, sino que sembrara otra forma de habilitar el aula. Uno donde el error no duela, donde lo emocional no se esconda y donde cada estudiante puede reescribir no desde lo que los otros dijeron que era, sino desde lo que podemos descubrir que es. Bien, luego de esta explicación de nuestro diagnóstico, vamos a pasar a la segunda parte, que son las sesiones que le dieron sentido al cambio. Bueno, la primera sesión se tituló Así me veo. Esta sesión tenía como objetivo abrir un espacio de reflexión sobre la autoimagen y el autoconcepto. Les entregamos una silueta humana vacía y les pedimos que la llenaran con la palabra, colores, dibujos o frases que los representen. Lo interesante fue observar cómo al principio muchos se resistían o no sabían qué poner. Había un vacío de identificación personal, que eso realmente nos parecía raro y sorprendente. Algunos ponían cosas como flojo, cansado, no sirvo, pero también hubo quienes escribieron cosas más positivas, como amigable o como el que querían cambiar. Elegimos esta sesión porque sabíamos que sin una mirada interna era imposible construir el autoestima o algún tipo de propósito. Esta actividad no solo nos dio información valiosa sobre su percepción de sí mismos, sino que también fue el primer paso para saber cómo se veían y si es que se podrían ver con nuevos ojos. Al final de la sesión les pedimos que compartan lo que se animaron a escribir y aunque solo algunos quisieron decirlo, se notó un poco más de apertura emocional. Había dolor, pero también había una chispa de ganas de cambiar esta situación tan repetitiva. Bueno, la segunda sesión se llamó Mi historia en colores. Esta sesión fue pensada como una manera de reconectar con su historia personal desde la creatividad. Les entregamos hojas, lápices de colores y los invitamos a ilustrar un momento importante de su vida. Lo importante no era la técnica, sino lo que atravesieran a recordar y expresar. Al principio reinaba el silencio, nadie quería ser el primero, pero cuando un estudiante dibujó su casa con una puerta cerrada y escribió, a veces no quiero entrar, el ambiente cambió. Se abrió un canal emocional que fue muy poderoso. Esta actividad fue pensada porque muchos ni siquiera se reconocen dentro de su propia historia. No saben cuáles han sido sus momentos importantes ni cómo se sienten respecto a ellos. Dibujar fue una forma simbólica de recuperar esto. Al compartir sus creaciones, varios se dieron cuenta que no estaban solos, que otros también tenían momentos duros, que también les costaba hablar. Y se empezó a generar empatía desde lo cotidiano, desde la vivencia compartida. Eso ya era transformador. Bueno, en la tercera sesión fue lo que aprendo en casa. Queríamos explorar las enseñanzas emocionales que habían recibido desde sus entornos familiares. Usamos tarjetas con frases comunes como los niños no lloran, deben aguantarse, no se habla de eso. Les pedimos que identifiquen cuáles escuchaban seguido en casa y cómo eso los hacía sentir. Algunos reconocieron inmediatamente frases que sus padres les decían, ¿no? Como por ejemplo, si estás triste, ponte a hacer algo, que fue una de las más comunes que oímos. Y bueno, escogimos esta sesión porque queríamos conectar la cultura emocional del hogar con la conducta actual. Muchos reaccionaban con frialdad o impulsividad, no porque quisieran, sino porque nunca habían tenido otro modelo. Al verbalizar estas frases, comenzaron a cuestionarlas, se dieron cuenta de que podían pensar distinto, sentir distinto, y ese pequeño cambio de conciencia fue un paso importante hacia la autorregulación. La cuarta sesión se llamó La clase ideal. Les propusimos diseñar en grupo un salón perfecto. Podían colocar música, juegos, debates, lo que ellos deseen. Al principio se lo tomaron como un juego, pero a medida que avanzaba la actividad, comenzaron a hablar en serio.
Querían un aula donde se pudiera hablar sin miedo, donde no se burlen de ellos, donde los profesores no gritaran o alzaran la voz, donde puedan aprender realizando actividades didácticas. Elegimos esta actividad porque sentíamos que nunca les habían preguntado cómo querían aprender. Siempre se les exige adaptarse a un sistema, pero nadie les da la voz. Con esta sesión ya empoderaron, comenzaron a decir, yo creo que debería haber más trabajos en grupo, yo me concentro más si escucho música, y ese nivel de reflexión los hizo conscientes de su propio rol en el aprendizaje. La clase ya no era algo que les imponían, era algo que podían construir ellos mismos. Ya, para la quinta sesión fue teatro de emociones y esta fue una de las más divertidas y al mismo tiempo una de las más profundas. Les dimos pequeños guiones con situaciones de la vida escolar, recibir una mala nota o pelear con un amigo o ser excluido de un grupo y debían actuar esas escenas con dos versiones, una impulsiva y una regulada. Las risas no faltaron, pero lo más valioso fue el momento de reflexión posterior. Como yo soy como la primera versión, pero me gustaría reaccionar como la segunda. Así nos dijo uno de los estudiantes. Escogimos esta actividad porque la actuación permite tomar distancia. Les dimos un espacio donde podían ensayar respuestas distintas sin ser juzgados y al verse desde fuera comprendieron que siempre hay alternativas. No estaban condenados a reaccionar de una sola forma. El teatro se convirtió en un espejo de su realidad, uno que le permitió reírse de sus errores y también pensar de una manera diferente. Bueno, continuando con las sesiones que hicimos, yo quiero explicar la sexta, que se llama Nuestra clase hecha por nosotros. Esa actividad fue muy bonita, ya que para esta sesión ya los estudiantes habían convivido un poco más, ya se habían desenvuelto de mejor manera. Bueno, para especificar, en esta actividad los estudiantes se convirtieron en los profesores, en los docentes. Debían escoger un tema libre, lo que ellos quisieran, ciencia, deportes, el tema de su gusto. Tenían que planificar una dinámica y dirigirla hacia sus compañeros. Realmente fue increíble cómo empezaron a poner compromiso. Aunque no todos acataron el rol de líder, la verdad es que todos pusieron de su parte para hacerlo lo mejor posible. La verdad fue increíble desde la organización del espacio hasta la forma en que cada uno explicaba sus partes. Se notó que se tomaban muy en serio su rol, en especial el rol que cada uno de los mismos estudiantes tenía dentro de sus propios grupos. Algunos trabajaron con juegos, otros con preguntas abiertas y la mayoría de grupos incluso trajeron materiales que habían hecho en casa para hacer las dinámicas. Elegimos nosotros esta sesión porque sabíamos que el cambio también pasa por sentirse capaces, ser el que explica, el que dirige, el que organiza. Cambia completamente la relación con el conocimiento. Nosotros normalmente vimos que los estudiantes que eran algo pasivos, que al principio no les gustaba participar por miedo, se transformaron en los que estaban dirigiendo sus grupos, en líderes tal cual. Y eso generó admiración dentro de sus compañeros. Y eso también generó una sensación del yo puedo, que antes estaba muy dormida, porque normalmente las clases en el colegio, en especial en la clase primero B, estaban netamente dirigidas por el profesor y no se daba paso a que los estudiantes pudieran tal cual hacer sus propias dinámicas o expresarse de una manera mucho más libre. La séptima sesión fue la Expo Cultural. Fue una muestra abierta donde cada grupo presentó algo que habían trabajado, dibujos, frases, collage, dramatizaciones, e invitamos a otros estudiantes, docentes y algunos padres de familia a ver esta exposición. Ver a los demás observando lo que hicieron, pues prácticamente fue un momento clave en este proceso, ya que se sintieron orgullosos y algunos incluso sorprendidos de lo que habían sido capaces de hacer.
Esta sesión fue importante porque cerraba un ciclo de visibilización, ya no solo los estudiantes participan en algo puntual, ahora eran los protagonistas mostrando sus procesos, sus emociones y el aprendizaje adquirido. El reconocimiento social fue un combustible emocional válido de esfuerzo y reforzó la idea de lo que sienten, lo que piensan y lo que crean. También tienen un gran valor. Bueno, finalmente la octava sesión fue el círculo de cierre. Nos sentamos todos en ronda y les pedimos que escriban una carta para su yo del futuro. Les preguntamos sobre todo preguntas como ¿qué aprendiste? ¿Qué quieres recordar con esa experiencia? ¿Qué no quieres volver a olvidar? Y las cartas fueron muy conmovedoras. Algunos escribieron como aprendí que puedo cambiar, aprendí que no estoy solo, aprendí que hablar ayuda o que recibir apoyo no es malo. Otros dijeron que querían seguir trabajando su forma de reaccionar o su forma de verse a sí mismos. Esta sesión fue elegida explícitamente porque cerrar también es un acto simbólico. Cerrar para integrar, para que no quede como algo que pasó y ya, sino como algo que pueden llevarse consigo. Además de que fue un espacio de gratitud, de reconocimiento mutuo. Vimos abrazos, miradas, silencios significativos que hablan de más. Y entendimos que ese grupo ya no era el mismo, había empezado a cambiar y lo más importante, sabían que podían seguir haciéndolo. Bueno, ahora para terminar, cada uno vamos a hablar lo que aprendimos y lo que recomendamos. Bueno, una de las cosas que más a mí me marcó en este proceso fue entender que el aula no es solo un espacio académico, sino un espacio cultural, donde se modelan formas de ser, de sentir y de relacionarse. Aprendí que muchas veces los problemas de conducta no son más que gritos ahogados de una necesidad emocional, no atendida. Y eso no lo vas a ver en una libreta de notas ni un resumen de una clase. Lo ves en las miradas, en los silencios, en la forma en que los chicos se sientan o responden. Por eso una de mis recomendaciones es que capacite a los docentes no solo en estrategias pedagógicas, sino también en habilidades socioemocionales. Un profesor que sabe autorregularse, que sabe escuchar, que sabe validar, puede cambiar la historia de un estudiante. No se trata de hacer terapia en el aula, se trata de humanizar el vínculo, de no olvidar que antes de ser estudiantes son personas. Bueno, este proyecto me enseñó que la cultura del silencio emocional está mucho más instalada de lo que pensaba. Nos hemos acostumbrado a callar, a soportar, y eso lo heredamos, lo aprendemos en casa, pero también se refuerza en la escuela. Ver a los chicos decir, yo no hablo de eso con tanta normalidad, fue un llamado de atención. Hay una urgencia por abrir espacios de palabra donde lo emocional no sea un tabú. Recomendaría implementar espacios semanales de expresión emocional. No tiene que ser algo complicado, puede ser una ronda, una actividad corta, un espacio para nombrar lo que se siente, pero tiene que ser obviamente constante. Solo así el lenguaje emocional empieza a tomar forma y solo así se empieza a construir una cultura diferente. Mm, Yo me quedo con la certeza de que la creatividad es una herramienta muy poderosa para sanar. Cuando dejamos que los estudiantes dibujen, actúen, jueguen, se liberan formas de comunicación que muchas veces no logran salir con palabras. Y eso se observó varias veces. La expresión artística no solo es decorativa o divertida, es una vía directa al mundo emocional, una puerta que muchas veces está cerrada con llave. Por eso recomiendo fomentar metodologías activas y creativas en el salón de clases. No podemos seguir educando con solo el pizarrón o el dictado en clases. Necesitamos actividades que movilicen, que impliquen el cuerpo, que inviten a explorar diferentes actividades. Porque cuando un estudiante se siente parte, cuando se divierte, cuando crea, está aprendiendo de verdad.
Una de las cosas que más me tocó fue ver que para muchos estudiantes la escuela es el único lugar donde podrían tener un vínculo significativo con un adulto. Y si ese adulto está distante, autoritario o solo centrado en el rendimiento, entonces se pierde una oportunidad inmensa. Muchos estudiantes no quieren faltar a clases, no por el contenido, sino por el vínculo que logran construir, por ese pequeño momento donde alguien los mira, los nombra y los valora. Por eso recomendaría que se trabajen estrategias para fortalecer el vínculo del docente hacia el estudiante y que los docentes tengan herramientas para acompañar sin invadir, pero para corregir sin dañar, porque el vínculo es el primer recurso pedagógico. Sin él, nada de lo demás tiene sentido. Bueno, continuando con mi reflexión, personalmente aprendí que los estudiantes tienen una capacidad inmensa para reflexionar, especialmente esta clase, solo que rara vez se les ha preguntado o los docentes han tenido tal vez la intención de querer ver eso. Cuando los invitamos a imaginar su aula ideal, específicamente en esa sesión, salieron ideas brillantes que la verdad no esperábamos ninguno de nosotros. Esperábamos cosas más simples, que tal vez incluso nos animaran a dar una buena clase. Pero la verdad es que ellos no pedían cosas imposibles, tan solo querían respeto, comprensión, metodologías más activas, dinámicas, en las que ellos pudieran activarse, estar más atentos. Ellos sobre todo, lo que más pudimos encontrar es que querían ser escuchados. Y eso personalmente me hizo pensar en cuánto se pierde cuando la escuela solo impone sin consultar. Por eso me gustaría recomendar que las instituciones educativas incluyan mecanismos de participación estudiantil real, tal vez reforzar una directiva estudiantil donde estos estudiantes encargados puedan brindar ideas, lo que los demás estudiantes imaginan, que sobre todo los escuchen en las decisiones pedagógicas, que escuchen su voz, cómo quisieran ellos aprender, cómo se podría mejorar las clases para hacerlas más dinámicas, para mejorar la organización del aula y las normas de convivencia, darles una voz que ahora mismo no tienen, para que no solo mejore el clima escolar, sino también la forma para que ellos se formen como ciudadanos críticos y comprometidos. En mi caso, este proyecto me hizo ver que evaluar no solo es poner notas, evaluar también es observar el estado emocional, la motivación, el vínculo y el bienestar. Y eso no se mide en pruebas, se mide con presencia, con escucha y con interés real. Me di cuenta de que muchas veces lo que no avanzas académicamente es solo el reflejo de algo que no está funcionando a nivel emocional. Por esto, recomendaría que se incluya la dimensión emocional en la evaluación educativa, claramente. No para calificar emociones exactamente, sino para reconocerlas, para darles lugar y para acompañarlas. Si la escuela sigue mirando solo el rendimiento, está dejando fuera una gran parte de la experiencia humana. Finalmente, algo que valoro mucho personalmente de esta experiencia es que nos demuestra que las intervenciones culturales no solo sirven para mejorar el clima escolar, sino que pueden transformar vidas como las que vimos en el colegio. No se trata de hacer algo bonito para la semana, sino de plantar semillas. Y esto es posible si hay continuidad, si hay coherencia y si hay compromiso sobre todo. Por lo cual recomendaría que este tipo de propuestas no queden como experiencias aisladas, que se sistematicen, que se documenten y que se repliquen en otros contextos. Porque cuando se trabaja desde la cultura, desde el cuidado, desde la humanidad, el cambio no solo es posible, sino también inevitable. Bueno, esas son nuestras reflexiones, conclusiones y recomendaciones para este caso. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por el aula de primero B de secundaria. Lo que vivimos no solo fue un proyecto educativo, sino que fue un encuentro humano, un proceso de mirar con otros ojos, de escuchar con más atención, de permitir que en la escuela se transforme en un espacio donde las emociones también tengan voz. Porque el aprendizaje no solo construye a las personas con contenidos, sino que también con vínculos, con presencia y con afecto.
A través de cada sesión y cada conversación, de cada actividad compartida, fuimos descubriendo que cuando se abre un espacio real de escucha, los estudiantes florecen. No porque les digamos qué hacer, sino porque se sienten vistos, validados y reconocidos. Esa es la verdadera raíz de la educación significativa. Esto es algo que no, que, bueno, creo que todos hemos participado, todos los que hemos participado en esta experiencia, nos llevamos una convicción profunda. Y hoy nos vamos con el corazón lleno y la certeza de que cada espacio escolar puede transformarse si ponemos en el centro lo que de verdad importa, las personas. No hay metodología que funcione si no hay ningún vínculo. No hay aprendizaje si no hay escucha. Nos quedamos con la responsabilidad de seguir promoviendo una educación que abrace, que escuche y que dignifique, porque cuando la cultura también enseña, el aula se vuelve viva. Y una vez que eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Adiós.